¿Se acuerdan que la vez pasada el pastor Juan estuvo hablando acerca de las misiones y pues, de la provisión para los que son misioneros, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de preparándome para las misiones. ¿Cuál es el tema de hoy? Preparándome para las misiones. Am, pues, para comenzar, cuando escuchan acerca de las misiones, ¿qué se les viene en mente, hermanos? ¿Qué se les viene en mente cuando escuchan acerca de las misiones? Decía alguien, bueno, yo quiero ir a Roatán a misionar, a ser misionero ahí, ¿ja? O quiero ir no sé, a un país de más desarrollado para poder ser misionero allá. Y creemos que las misiones es algo fácil, ¿verdad? Juan Benito, puedes aquí resaltar, ahí dice en inglés, sale cómo resaltar esta cámara. Entonces, preparándome para las misiones, muchos soñamos con ir a ciertos lugares, eh, pero, por ejemplo, en Isaías 66, en Isaías 6:8, dice, heme aquí, envíame a mí. En Mateo 9:37-38 dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando pensamos en las misiones, pensamos en enviar a personas a ciertos lugares, ¿verdad? A compartir el evangelio y a levantar una iglesia allá. Pero pensamos que entre más personas envían, más es mejor. Así, pensamos entre más personas estén siendo enviadas, es mejor. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que las misiones hay que estar preparados. Hay que prepararnos para ir y ser misioneros. No solo es decir, voy a cierto lugar. Incluso podemos ir aquí a ser misioneros a cierta aldea de aquí y hay que estar bien preparados. No es así. No es mandar a personas solo por mandarlas. De hecho, yo he visto a personas, a misioneros que han venido acá y yo digo, ¿cómo es posible que esté este misionero aquí? No está preparado. No está bien preparado para ser un misionero. ¿Y por qué lo digo? Porque miraba su vida, miraba las cosas que tenía y yo digo, no está bien esto. Entonces, hay que estar preparados para las misiones. Eh, También las misiones es un llamado, no es solo una que me voy para cierto lugar y ya estuvo. No, es un llamado de parte de Dios. Es necesario estar preparados para compartir el evangelio. Es necesario estar preparados para no solo compartir, sino manejar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Es necesario pues hacer discípulos y levantar una iglesia y eso no es fácil. Eso se necesita mucha preparación, mucho tiempo en el cual un misionero se va a estar preparando. Y esto es lo que ocurría en la iglesia de Antioquía en Hechos 13. Si vamos a leer ahí en Hechos 13, vamos a leer, había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, eh, esta es otra versión, ciertos profetas y maestros como Barnabás y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio de Cirineo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé
y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y cuando hubieron ayunado y orado, y pusieron las manos sobre ellos y los dejaron ir, dice. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan o a Marcos por ministro, dice. Y habiendo atravesado la isla hasta Patfos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas, el hechicero o el mago, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo y poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor es sobre ti y serás ciego, que no veas el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ok, esta es una versión un poquito diferente, pero es lo mismo, bueno, casi lo mismo. Entonces, esto era la iglesia de Antioquía. Ahora vamos a aprender acerca de las misiones, de cómo prepararnos para las misiones de esta iglesia. Me voy a quitar esta mascarilla. Lo que vemos aquí en esta iglesia era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que era madura en la fe, que tenía líderes maduros en la fe, espirituales, mejor dicho. Y, y esta iglesia, habían estos hombres, los cuales fueron enviados de parte de Dios. Si ustedes se fijan en el versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué son profetas y maestros? Bueno, la idea de un profeta es alguien que declara la palabra de Dios. En este caso, estos que eran profetas, ¿cómo decirles? Declaraban la palabra de Dios. Algunas veces recibían, ¿cómo decirle? Dios les hablaba a ellos y ellos daban profecía, o sea, hablaban lo que Dios les decía. Pero no era en cuanto a nueva instrucción de la palabra de Dios, sino más bien en cuestiones prácticas de la vida. Entonces, estas eran personas encargadas de enseñar en la iglesia también, enseñaban la palabra de Dios. Y lo que son los maestros son personas encargadas de enseñar a la congregación también, pero enseñar de una forma más clara todo lo que está en la palabra de Dios. Los profetas predicaban, sí, la palabra de Dios, recibían algunas veces revelaciones de parte de Dios y la comunicaban a lo que es la iglesia e instruían a la iglesia. Los maestros tenían la función de hacer claro o hacer entendible la palabra de Dios para la congregación. Es como, por ejemplo, cuando necesita alguien que comprender algún versículo o algo. Entonces, estos maestros, por medio de la palabra de Dios, le hacían ver con claridad lo que decía, lo que había en la palabra de Dios. Cuando me refiero que recibían revelaciones, en ese tiempo la palabra de Dios se estaba escribiendo
en ese tiempo todavía no estaba completado el Nuevo Testamento. Todavía Dios estaba haciendo su obra y los profetas recibían revelación de parte de Dios eh, todavía en ese tiempo, pero esto cesó al momento que la palabra de Dios se terminó de escribir. En el Apocalipsis miramos que la palabra de Dios se completó y no hay más revelación de parte de Dios. Ya toda la palabra ha sido revelada y en Apocalipsis dice que cualquiera que añade o que quite a la palabra de Dios, sobre él vienen ciertas cosas, ciertas plagas menciona ahí. Entonces, no es en el tiempo actual, no hay profetas en el sentido de que reciben revelación de Dios y que transmiten una nueva enseñanza. Eso ya no. Eso cesó en el momento que se completó la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay en la actualidad? Hay maestros. Los maestros son los que enseñan la palabra de Dios con más claridad a las personas. Entonces, en la actualidad hay maestros. Aquí vemos que, por ejemplo, hay una clase los miércoles en la cual se está enseñando la palabra de Dios. Estamos viendo acerca de la Trinidad, sobre lo que dice la palabra de Dios, sobre nuestro Dios, que es un Dios, un trino Dios. Así sería, ¿verdad? La palabra. Pues estamos recibiendo esa clase y estamos aprendiendo. Entonces, en este caso, nuestro maestro, quien nos está enseñando, es el pastor Juan. Entonces, eso todavía continúa, pero la labor de profetas ya cesó. Ahora, ¿qué nos quiere decir con esto? ¿Cómo podemos prepararnos para las misiones? ¿Cómo podemos estar listos para ser misioneros? En esta iglesia había profetas y maestros, personas que manejaban la palabra de Dios, personas que estaban maduros en la fe y que podían, ¿cómo decirles? Enseñar la palabra de Dios a los demás, predicar y enseñar. ¿Qué aprendemos sobre estar preparados de las misiones? Primeramente que los misioneros se preparan para aprender, para vivir y para enseñar la palabra de Dios. Aprendemos eso. En esta iglesia había personas que manejaban la palabra de Dios, que se habían preparado en la palabra de Dios, que eran líderes espirituales que manejaban lo que es esto, la palabra de Dios. Cuando alguien es enviado a las misiones y no maneja la palabra de Dios, ¿cómo creen que le va a ir? ¿Qué es lo que va a suceder con esa iglesia que está fundando? No va a ir en la sana doctrina, no va a ir en la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Un líder que se prepara para ir a misiones, alguien que siente ese llamado para ir a misiones, debe aprender la palabra de Dios. Debe estar todos los días meditando en la palabra de Dios. Se está discipulando en la iglesia, está llevando clases para profundizar en la palabra de Dios. Además, se encarga de enseñar a otros, de predicar a otros. Puede ser que esté enseñando o siendo líder en un grupo un grupo en casa. Puede ser que esté enseñando también en el grupo de hombres. Entonces vemos que él se está preparando para enseñar la palabra de Dios. 1 Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, es alguien que está preparado para enseñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, mi pregunta es, ¿nosotros nos estamos preparando en la palabra de Dios? ¿Estamos
preparándonos para estudiar la palabra de Dios. Eh, de hecho, creo que ahí va a haber el sábado 6 de noviembre vamos a tener un pequeño taller, le podemos decir, o sí, un pequeño taller, o como un retiro, podríamos decir así, en el cual vamos a aprender cómo estudiar la palabra de Dios. Y esto es para nuevos y para viejos. Cómo estudiar la palabra de Dios, porque muchas veces no sabemos cómo estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y necesitamos aprender. Entonces, el sábado 6 vamos a tener ese pequeño taller, van a venir de Tegucigalpa y nos van a dar un taller para aprender a cómo estudiar la palabra de Dios, a cómo sacarle un provecho, un máximo provecho a la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ministrando estos al Señor. ¿Qué quiere decir esto de ministrando estos al Señor? Eran personas que estaban sirviendo en la iglesia. Eran personas que estaban participando del culto del Señor, de la reunión, ministrando estos al Señor, dice. Entonces, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, personas que no solamente se están preparando en la palabra de Dios, sino son personas que también están preparándose por medio del servicio. Por medio del servicio. ¿Qué nos dice sobre estos misioneros que eran personas que no estaban desocupadas, estaban ocupadas en sirviendo también? Estaban ocupadas tantas áreas que hay aquí para que estar ocupados, ¿verdad? Primero en escuela bíblica hay tanta necesidad. ¿Qué más? En parqueo, en todo hay necesidad, hasta para quien ponga la cámara también hay necesidad. Y necesitamos ayuda, necesitamos participar del servicio del Señor y es una forma de capacitarnos, de servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y entonces esta gente se estaba preparando para servir, se estaba preparando mientras servía. Pero si alguien que dice que va a las misiones y que ni sirviendo está en la iglesia, ni quiere ni ayudar, ni mover la silla para ayudarle a doña María Arias a sacar la mesa, ¿sí? O ni quieren ayudar en escuela bíblica, entonces, ¿cómo van a ir a las misiones? No, ¿verdad? Y dicen, yo quisiera ir, pero más son emociones que convicciones. Entonces, no es así. Deben ser personas que están sirviendo a Dios en la iglesia, en donde están, y que también reciben un llamado de parte de Dios, porque dice el Espíritu, ministrando esto al Señor, dicen, y ayunando, dijo el Espíritu Santo que, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y recuerden que esto era que el Espíritu Santo le guiaba a escoger a estos dos misioneros, pero también yo creo que aquí todavía había una obra en la cual Dios hablaba con las personas y, ¿cómo decirles? Todavía estaba la palabra en proceso de escribirse, pero Dios aquí ya se escribió toda. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos aprender y guiarnos en la palabra de Dios. Porque muchas veces estamos esperando que Dios nos hable, así como hay personas que dicen, mire, yo quisiera que Dios me hablara así como y me dijera tal cosa.
Yo me acuerdo estar en una iglesia donde se daba esto y se le dijo a cierta persona, mira que Dios te va a levantar para ir a las naciones, que vas a ir, que vas a ser prosperado y vas a levantar iglesias y vas a ir acá y vas a hacer esto. Y yo decía, wow, como yo me quedaba asombrado en ese tiempo, de cómo yo hubiese querido recibir esa, esa palabra, decía yo. Y de repente la persona que se le dijo esto, no, ahí andaba en el mundo con un requetón que, olvídense. Y yo decía, ¿y entonces qué pasó con toda la profecía o lo que recibió esta persona? ¿En verdad era palabra de Dios o no, verdad? No, yo creo que no. Pero es ahí donde estas personas recibieron un llamado de parte de Dios. Recibieron un llamado de parte de Dios y no sé si aquí el Espíritu lo guió realmente o el Espíritu, bueno, aquí dice que dijo el Espíritu Santo, apartadme, como que a ellos les reveló Dios que ellos fueran apartados, a Bernabé y a Saulo. Am, entonces, estas personas estaban sirviendo en la iglesia, en el culto, pero también de eso que estaban sirviendo fueron llamados por parte de Dios. Am, ¿Qué aprendemos? Debemos servir al Señor, am, y esperar que Dios nos llame si es su voluntad, que no sea una simple emoción, sino una convicción. Am, Usted puede estar sirviendo aquí en el grupo de damas, el grupo de hombres, los grupos en casa, hermanos, pero muchas veces ni queremos ir a los grupos en casa. La otra vez estábamos en en el grupo casa y decían las hermanas, no, que este grupo no vienen los hermanos y yo estoy invitando, dice. Entonces, hermanos, no queremos ni ir a los grupos en casa. Entonces, vamos al punto 3. En el versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Am, entonces, miren cómo dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? En ese proceso que se están preparando, que realmente ellos están preparándose en la palabra de Dios, que también están preparándose por medio del servicio, porque van a servir a otro lado, ¿no? Y que también, pues, Dios los llama, ellos se preparan con estas cosas, pero esperan la confirmación y el respaldo de su iglesia. Porque esta iglesia dice, entonces, habiendo ayunado y orado, después de que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ellos, la iglesia, no es que de un solo los dejamos ir. Así como que el Señor me habló y me dijo que me fuera para Roatán, allá a fundar una iglesia. Entonces, y, pero a nosotros no nos ha confirmado nada, a la iglesia local. La iglesia local, habiendo ayunado y orado, o sea, confirmaron su llamado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué quiere decir que ayunaron y oraron? Que esperaron en Dios a que Dios confirmara su llamado a los hermanos, a la iglesia, que estuvieran convencidos la iglesia también de que Dios los estaba llamando para este ministerio.
¿Qué quiere decir que les impusieron las manos y los despidieron? Esta es una señal de que estaban reconociendo que ellos habían sido llamados. No es que les transmiten algún poder o algo, no, es que reconocían que ellos habían sido llamados y era una señal para enviarlos. Eran que ellos estaban reconociendo el llamado de ellos y estaban de acuerdo en dejarles ir y apoyarles también, porque la iglesia no es que solo los dejó ir, sino que también en eso de las misiones no es que van a ir sin nada, pues me voy con la mochila y ya estuvo. Yo creo que la iglesia apoyó a estos hermanos, reconocían su llamado, les despidieron, pero yo creo que les proveyeron para ir para esos viajes, no es que les dejaron así nomás. ¿Y qué aprendemos sobre la preparación hacia las misiones? Necesitamos que Dios confirme ese llamado por medio del liderazgo. Es necesario estar orando, es necesario estar dependiendo de Dios, que tanto los que van a ser enviados dependan de Dios y también los líderes, la iglesia, esté orando para que confirmen ese llamado. Y esa confirmación muchas veces no es un momento. Yo les puedo decir, yo tengo el deseo de irme para Olancho a ser un misionero allá, pero ¿es el tiempo de Dios? No, ¿verdad? ¿La iglesia ya esta iglesia puede apoyarnos? No, todavía no, más bien necesitamos crecer y necesitamos que crezcamos. Pero si me preguntan, yo tengo ese deseo. ¿Por qué? No sé, yo he ido y en los viajes que he estado allá con mi familia, yo siento la necesidad y veo la necesidad de, de las personas, de una iglesia que se levante con sana doctrina y y que haya cristianos firmes, porque miro las iglesias que son muchas veces, no todas, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría son más como débiles. ¿Por qué? Porque no profundizan en la palabra de Dios. Y yo creo que Dios me ha enseñado aquí y me ha preparado aquí y quiero seguir todavía aquí, ¿verdad? No estoy diciendo que me voy, pero, pero yo deseo ver que esta iglesia crezca y en algún momento salir, ya cuando estén aquí líderes firmes, ¿verdad? Que estén ya predicando acá, entonces poder salir. Amén, hermanos. Ojalá y espero en Dios que así sea, ¿verdad? Porque uno puede decir, pero al final es Dios quien decide. Entonces, que sea Dios quien confirme ese llamado. Ahora, de los versículos 4 al 5, menciona, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Ahora, miren cómo estas personas se preparan, ¿verdad? Con la palabra de Dios, se preparan sirviendo, esperan que Dios confirme ese llamado para sus vidas, pero no solo eso, también se preparan en compartir el evangelio. Porque aquí dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, llegados a Salamina, anunciaban, dice, la palabra de Dios, compartían el evangelio. Y dice, ¿y dónde lo compartían? En las sinagogas de los judíos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que estas personas iban a lo que iban, compartían en el evangelio a donde llegaban. Y dice que tenían una estrategia, no es que llegaban así a todo lugar, así como a todo mundo, así como dispare a todos.
No, llegaban a la sinagoga, llegaban donde estaban los judíos, llegaban donde aquellos que tenían una base ya de la palabra de Dios y que podían crecer mucho más rápido para compartir, o sea, el evangelio con ellos. Rápidamente estas personas cuando recibían a Cristo como su Señor y Salvador ya tenían una base y ya eran personas con más ya formadas casi. Entonces, tenían una estrategia, pero compartían el Evangelio. Nosotros, hermanos, compartimos el Evangelio también. Amén. Pero no queremos que solo seamos nosotros. O sea, solo Juan, eh, Juan Benito, no solo Renieri, no solo los pocos que compartamos, sino que compartamos todo el Evangelio. Una persona que va a las misiones y no comparte el Evangelio, ¿cómo va a crecer esa iglesia? ¿Ah? Porque así sucede. Personas que no están preparadas para compartir el Evangelio. La iglesia tiene un método que se llama Bienvenidos a la Eternidad, que es una secuencia de versículos con las cuales compartimos y es una herramienta. No es el único método, pero es el método que tiene la iglesia para compartir el Evangelio. Y es un método un poco largo, pero se profundiza. Y lo que necesitamos es profundizar en la palabra de Dios, no quedarnos por lo encimita nada más. Porque muchas veces es cierto, podemos compartir con un versículo, con dos versículos, con tres, pero nos quedamos así en lo superficial. Entre más profundicemos en la palabra de Dios, más firme vamos a estar, más difícil es que nos muevan las personas con. O sea, tenemos un buen método en los cuales aprendemos que Jesucristo es Dios. Aprendemos que desde que nacemos somos pecadores. Aprendemos que necesitamos un Salvador, porque la gente venimos y le decimos, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacerte esto, Dios quiere, pero necesitas a Cristo Jesús, pero no les enseñamos que somos pecadores, no les hacemos ver con la palabra muchas veces cuán pecadores somos. Entonces, en ese método, y no estoy solo exaltando ese método, pero sí aprendemos que desde que nacemos somos pecadores y que necesitamos un Salvador y que ese Salvador no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios, que no nos pueden salvar nuestras buenas obras, lo mucho que seamos buenos no nos pueden salvar, que el único que nos puede salvar es Jesucristo. Entonces, es necesario profundizar y yo creo que cuando ustedes aprendan este método de bienvenidos a la eternidad, porque no es un método fácil, no es que lo vamos a aprender de la noche a la mañana, de un día para otro, pero entre más usted esté, ¿cómo les digo? Agarrando la palabra de Dios y compartiendo el Evangelio, usted va a manejar esos versículos rápido. De repente se va a dar cuenta, va a entender mucho más lo que es cada versículo, porque cuando comencé, me acuerdo, yo no sabía, yo decía, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, decía yo, pero no sabía todo el resto de versículos, todo el contexto de eso. Y después lo fui leyendo, fui estudiando y ya comprendí un poco más sobre todo esto. Entonces es necesario, sí, aprendernos el método y después ir profundizando. Entonces, un misionero se prepara compartiendo el Evangelio, busca los métodos para compartir el Evangelio. Tuvimos un taller para compartir a los niños, hermanos.
como que no queremos compartir a los niños, como que no los amamos, porque aquí no llegaron. Y yo me pregunto, ¿y no son el futuro de esta iglesia? No, de veras, es algo muy serio esto. No querer compartir a los niños el evangelio. No querer ni ustedes aprender. Hay unos métodos tan sencillos para enseñarle a los niños desde pequeño. Yo les animo a que puedan tomar estos métodos. Ok, vamos a versículos del 6 al 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Un misionero también se prepara, está preparado para enfrentar oposición. Oposición. Saben, cuando usted va a compartir el evangelio, cuando usted va a hablar a otros de Cristo, se está metiendo en terreno del enemigo. ¿Dónde estaba este mago, este falso profeta? Estaba con el procónsul Sergio, o sea, el que estaba o sea, como aquel gobernante de la isla de Chipre, un hombre importante. Ahí estaba este mago, este falso profeta, y, y procuraba apartar de la fe a este hombre. Cuando usted va a compartir, cuando usted va a otro lugar a compartir el evangelio, no crea que le va a ir. No es que no crea que es que va a se está metiendo en un terreno del enemigo y el enemigo va a venir con muchas cosas. Este hombre se describe como un falso profeta, un judío, alguien que practicaba algún tipo de magia. Y recordemos que no todo el que se llama mago es que era un hechicero así, sino que, por ejemplo, los que visitaron a Jesucristo se les llama magos, ¿verdad? Pero estos eran estudiosos de las estrellas y de todo. Pero este hombre era alguien, en esta versión de la Biblia lo llama hechicero. O sea que este procuraba, este hacía cuestiones ya ocultas así del enemigo prácticamente. Y que este hombre estaba no con cualquier persona, estaba con una de las personas importantes de la isla de Chipre y quería apartar de la fe al procónsul. Cuando usted se prepara y si usted también está compartiendo el evangelio aquí, si es alguien que realmente usted está creciendo y está compartiendo el evangelio, está enseñando la palabra de Dios a otros, no espere también que el enemigo no va a actuar, sí va a actuar. Con los que no va a actuar es con los que están sentados y los que no están haciendo nada con ellos, ¿para qué? Ahí están tranquilos, pues. Pero con aquel que está queriendo trabajar en la obra del Señor, va a venir con desánimo, va a venir con pruebas, va a venir con situaciones difíciles. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué vamos a las misiones? Porque es necesario y también porque el Señor está con nosotros. Porque Mateo 28, 19 al 20 nos habla acerca de ir y hacer discípulos, pero también nos dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Nuestro Señor es mayor que el enemigo. Amén, hermanos.
Y por eso debemos compartir el evangelio, porque es un mandato del Señor. Entonces, un misionero enfrenta oposición espiritual. Es algo para lo cual deben estar preparados. No solo se trata de compartir el evangelio y olvidarse, sino que se está metiendo en el terreno del enemigo. Pero no, no tiene lucha contra sangre y carne, sino ¿contra qué? Principados y potestades, contra el enemigo. Ujú. Por eso necesita depender del Señor, necesita estar firme en la palabra de Dios, necesita estar orando todos los días para poder estar firme. Ahora, número 6, versículos del 9 al 12 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Estos hombres no eran Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé, no eran hombres que solamente se fueron así porque querían, eran hombres preparados, eran hombres que estaban enseñados en la palabra de Dios, que vivían la palabra de Dios, que la enseñaban a otros, que hablaban con autoridad. Eran hombres también que habían servido en la obra, preparándose. Eran hombres que habían sido llamados por Dios, tenían ese llamado por Dios. Eran hombres que compartían el evangelio con valentía y eran hombres que enfrentaron a esta oposición, pero se levantaron y hablaron con toda autoridad contra esta oposición. Estaban firmes, llenos del Espíritu Santo, dice, llenos de la palabra de Dios, fijando en él los ojos. Habló con autoridad contra este falso maestro. Y también pudieron ver una maravilla. Y esto es mostrando que Pablo había sido llamado no solo como misionero, sino como un apóstol de Jesucristo, porque él mismo habla de sí como un apóstol, como el último de los apóstoles. Y por eso estas señales se hacían por medio de él, porque eso de dejar ciego a una persona, ¿verdad? No es que cualquiera lo puede hacer, solo es realmente estos que eran apóstoles. Amén. Dios, cuando hablamos de apóstoles, unos preguntan, bueno, pero ¿hay apóstoles en la actualidad? Dios estableció a 12, Jesucristo estableció a 12 apóstoles, ¿verdad? De los cuales uno se le fue, Judas, y después Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo como el último de sus apóstoles, como alguien que fue enseñado por el Señor, por el mismo Señor Jesucristo, pero había requisitos para ser un apóstol. Tenía que ser el mismo Señor quien lo llamara. Y ese último apóstol fue Pablo. Entonces,
No hay más apóstoles, así como que Jesucristo los llamó directamente. No. Ok, ¿qué aprendemos nosotros sobre esto, verdad? Que los misioneros, aunque están enfrentando oposición, deben saber que Dios está con ellos en medio de toda esta obra. Y esa es su confianza. Porque alguien que va por emociones y no por convicción, sus emociones lo van a traicionar a él. O sea, no está el Señor, no lo ha enviado el Señor. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con esta persona que no está haciendo, no tiene el llamado del Señor? No va a ver el fruto, al menos el fruto que debería ser del Señor. Alguien que no ha sido llamado también algunas veces se mueve por los motivos incorrectos, se mueve por, ah, no está, no es un llamado, no es alguien llamado de parte de Dios. Y nosotros tenemos la confianza de que Dios nos ha mandado. O sea, si alguien sale de misiones, debe haber una confirmación de parte de los líderes, debe haber un llamado de parte de ellos, o algo que los mueva a ellos, que crean que han orado, han pasado tiempo con el Señor para que se muevan a otro lugar, para estar convencidos de que Dios los ha llamado y hay un liderazgo que los está reconociendo y los está enviando también. Y saben, cuando me dijeron que tenía que venir a Choluteca, yo me iba a quedar en Tegucigalpa, me acuerdo, porque ahí quería recibir el estudio y me dijeron, y alguien dijo, "Am, hay un chance para irse a Choluteca, sería bueno que te fueras para Choluteca". Y oramos, le pedimos al Señor, y hermanos, yo no estoy aquí porque sea el mejor ni el más capacitado. De hecho, cuando llegué aquí, yo siento que me faltaba mucho que aprender para haber sido movido. Pero sin embargo, aún así, la gracia del Señor, la misericordia del Señor, por la misericordia es que estoy aquí, por su misericordia y porque realmente creo que Dios me llamó, porque Dios abrió puertas, porque Dios, bueno, a punto de muchas veces de salir del ministerio y Dios no lo permitió. Eso yo pude ver su mano ahí. Estuve fuera un tiempo, estuvimos un tiempo fuera o sea, de que la iglesia nos estaba proveyendo de Tegucigalpa un tiempo como un año. Y aquí estamos de nuevo, solo por la gracia del Señor. Entonces, cuando alguien no está, no tiene un llamado, rápido va a dejar las cosas. Entonces, hermanos, los misioneros se preparan y saben que Dios está con ellos y que hay fruto del Señor, fruto de esta obra, porque al final el procónsul en el versículo 12 creyó maravillado y ese es un gran fruto, que una persona llegue a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Qué mejor regalo, si eso es lo que hemos sido enviados. Y yo no sé si ustedes se alegran cuando una persona se le comparte el evangelio aquí y llega a los pies de Cristo. Amén. ¿Se alegran? No se alegran, hermano. Ah,
No los escucho, hermano. Se alegran cuando alguien conoce al Señor. Entonces, hermanos, si se alegran y si hay gozo, compartamos el Evangelio. Y yo quiero retarles, hermanos, quiero retarles a ser un misionero, pero a ser un misionero aquí en nuestra iglesia, que a usted lo mueva, que cada domingo a usted lo mueva el compartir el Evangelio. Amén. Cada domingo compartamos el Evangelio. Y usted me dice, bueno, yo no puedo compartir el Evangelio, pero está procurando aprender, está procurando invitar. Y yo quiero retarles a eso. ¿Tienen amigos aquí? ¿Cuántos tienen amigos? Que levanten su mano. ¿Por qué no invitan a uno de esos amigos? ¿Por qué no oran por uno de esos amigos? Si no compartimos el Evangelio, hermanos, la iglesia se estanca. Si no compartimos el Evangelio, se estanca y más bien viene en decadencia. Si no compartimos el Evangelio, estamos pecando contra nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo, id y haced discípulos. Si no compartimos el Evangelio, no nos estamos preparando realmente en la obra del Señor, en esto de las misiones. Y yo quiero animarles a eso. Así que, pero quiero que sea un compromiso verdadero, hermanos. ¿Quiénes van a procurar traer a una persona, un invitado para el próximo domingo? Solo yo y alguien más. ¿Quiénes quieren invitar y desean hacerlo? Bueno. Hermanos, si no pueden compartir todavía el Evangelio, traigan invitados y aquí entremos y compartamos. Que esta iglesia se conozca por eso. Si no lo estamos haciendo, estamos pecando y el Señor nos va a demandar. Bueno, conclusiones. Los misioneros se preparan en la palabra de Dios. No solo la estudian y predican y enseñan, sino que también la viven. Son personas que manejan la palabra, que han crecido en la palabra de Dios, que han crecido en el conocimiento de la palabra de Dios y del Señor. Los misioneros se preparan sirviendo también, sirviendo en la iglesia, y hay tanta necesidad para servir. Los misioneros son confirmados y respaldados por la iglesia. Se preparan para presentar el evangelio de la mejor manera. Se preparan para enfrentar lucha espiritual, lucha en la cual tienen que estar orando y confiando en Dios, pero que al final también ven el fruto del Señor. Si comparten el evangelio, si son fieles, van a ver el fruto. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, ver ese fruto aquí. Yo les quiero dar este mandato en Mateo 28, si me ayudan para terminar. Y usted me puede decir, bueno, no, yo no he sido mandado por el Señor. Tal vez no mandado para otras naciones, pero Mateo 28, 19 al 20. Dice así. Del 18, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nuestro Jesucristo, nuestro Señor nos manda a ser discípulos. Yo quiero retarles con eso, que la próxima semana podamos compartir, invitar, que si usted no puede compartir el evangelio todavía, que invite, que ore por una persona, que muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos y nos enfermamos de tanto que nos enfocamos en nosotros mismos. Necesitamos estar enfocados en lo que el Señor quiere, en lo que el Señor nos manda. Amén. Y hacer discípulos. No nos está diciendo si queremos o no queremos. Nos está diciendo que vayamos, que es un mandato, que Él nos manda y que si es nuestro Señor, lo vamos a hacer. Si no es nuestro Señor, no vamos a tener ni ganas de hacer, ni querer hacerlo. Amén. Yo quiero animarles y a retarles con esto. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por todo, Señor, por compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser misioneros. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.